larga la lucha en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que emitió una sentencia que protege los derechos políticos de la ciudadanía mexicana que reside en el extranjero y obliga a los partidos políticos a que postulen personas migrantes en los primeros 10 lugares de las listas de candidaturas a las circunscripciones, siempre garantizando el principio de la paridad. Y hay que dialogar sobre este hecho. Diputaciones migrantes, y quiero presentar a Daniel Thatcher. Él es doctor de Ciencias Políticas, especialista en migración y voto desde el extranjero, miembro fundador de una organización tan grande como lo es Fuerza Migrante. Daniel, te saludo. Muchas gracias, buenas tardes a ti y buenas tardes, por supuesto, a todo tu auditorio. Muchas gracias, Daniel. Con el gusto de estar con usted. Siempre hemos estado muy al pendiente de este esfuerzo de Fuerza Migrante. Yo como mexicano en el exterior, de entrada, yo llevo casi 6 años radicando en los Estados Unidos. Me llama mucho la atención lo que está proponiendo. Diputaciones migrantes. Primero, empecemos por ahí, Daniel. Explícanos qué representa, qué significa y hacia dónde va. Lo primero que tendríamos que decir es, los derechos se tienen que ejercer independientemente del lugar en donde uno reside. Y en el caso del Estado mexicano, estamos o somos un Estado claramente binacional. 126 millones vivimos en territorio mexicano, pero por lo menos 12 millones que nacieron en territorio mexicano viven en los Estados Unidos, sin contar sus hijos, ¿no?, que también son mexicanos, y estamos hablando de por lo menos 30 millones de personas de origen mexicano que residen en los Estados Unidos. Es un país profundamente binacional. Lo que nos afecte aquí y allá nos relaciona profundamente. Por supuesto, el tema que más visibilidad tiene, pues es el tema de las remesas, ¿no? Cada año, cada crisis económica, se rompen récords de envío de remesas a México. Y eso, pues claramente nos habla de una relación muy estrecha que tenemos entre los mexicanos de aquí y de allá. Entonces, uno de los elementos que para nosotros es muy importante es que el ejercicio de derechos sea efectivo. Y para que esto sea efectivo, pues tiene que abarcar todas las esferas de la vida de las personas. Entre ellos, por supuesto, los derechos políticos. Sin duda, es muy importante también para quienes residen en Estados Unidos lo que sucede de este lado. Porque lo que sucede de este lado o fue la razón por la cual se tuvieron que ir, o es la razón por la cual siguen estando al pendiente de sus familias y de lo que pasa con sus familias. Bueno, por eso pongo el ejemplo de las remesas, porque eso es una muestra pues muy clara del interés que guardan con su lugar de origen. Y bueno, a eso habría que agregar todas las relaciones culturales, sociales y de todo tipo que se generan entre nuestras comunidades binacionales. Por eso para nosotros el tema de derechos políticos es fundamental, porque es necesario mantener el ejercicio de derechos, seguir fomentando que aún estando a la distancia es importante participar. Y el primer pasito se dio hace 15 años cuando se reformó el entonces código electoral para permitir que quienes residen en el extranjero pudieran votar para la elección presidencial. Esto fue cambiando, se fue creciendo y a lo largo de estos años ya tenemos por 21 entidades en donde se reconoce el voto de los originarios de estas entidades para votar por por el gobernador o por el ejecutivo de la entidad, pues en el caso de la Ciudad de México por la jefatura de gobierno. A nivel federal esto ha avanzado y se puede votar por presidente, por senador y podrán votar en consultas populares. Lo que nos hace falta en el engranaje de los derechos políticos, pues es el derecho a tener voz, a tener participación. Y no es menor porque en buena medida las definiciones que se toman de política pública en México, como decía, pues afectan, por supuesto, a quienes se encuentran en el extranjero. Afortunadamente, digo yo,
terminó el gobierno de Trump, ¿no? Que fue una gran tensión respecto al trato que se le daba a los mexicanos, ¿no? La manera en que se expresaba y la manera en que la política de persecución migratoria pues tuvo otros niveles, ¿no? De buscar a las personas que llevaban mucho tiempo ya residiendo en Estados Unidos, en fin. Pero a lo que voy es, México tiene que tener políticas que permitan atender las necesidades, por ejemplo, de quienes retornan, ya sea porque las deportaron o porque han decidido regresar, por la razón que sea, pero tiene que tener ese tipo de políticas que impliquen, por supuesto, atender necesidades de salud, de empleo, de trabajo, de educación, pensando en quienes retornan, ¿no? Pero también pensando en quienes están allá. Pues es indispensable, por ejemplo, que la red consular, que es la red de protección que puede ofrecer el Estado mexicano a quienes residen en Estados Unidos, tenga las capacidades para poder brindar los servicios adecuados en materia, por supuesto, de protección en todos los ámbitos, todo lo que realiza la red consular, que es muy importante. Entonces, bueno, todas estas políticas han variado de un gobierno a otro. No son realmente políticas de Estado que tengan una permanencia en el tiempo. Por ello es importante que quienes residen en el extranjero también tengan voz en los espacios de decisión. Y por eso es muy importante que se vayan abriendo los espacios de representación con estas figuras que coloquialmente denominamos de diputación migrante. Digo coloquialmente denominamos así porque pues es la manera en que hablamos de los diputados o de las diputaciones que representan a quienes residen en el extranjero. Esto tampoco, digamos, es nuevo. En el mundo hay estados, hay países que tienen ya mucho tiempo, una larga tradición de contar con mecanismos para que sus nacionales que residen en el extranjero tengan voz en su Congreso. Italia, Francia, Colombia, en América Latina, hay países que tienen una tradición ya de años de tener una voz de quienes residen en el extranjero en su Congreso. Y en México vamos abriendo pauta, vamos abriendo brecha en este tema. A nivel estatal, en Zacatecas, por ejemplo, desde el 2003 existe la figura de diputados migrantes. Y bueno, pues Zacatecas, sabemos, la mitad de los zacatecanos viven en Estados Unidos, o más de la mitad de los zacatecanos viven en Estados Unidos. Y por supuesto que es indispensable que haya una voz de esa gran comunidad que aporta muchísimo al Estado en el Congreso. Y desde el 2003 hay 2 espacios en el Congreso reservados para zacatecanos en el extranjero. En la Ciudad de México esto se legisló y por primera vez en esta elección del año 2021 se va a votar por la figura de diputación migrante. Por ello nosotros lo que hicimos fue impugnar acciones afirmativas que había emitido el INE para otros grupos en situación de subrepresentación o desventaja, como son las personas indígenas, la comunidad afromexicana, la comunidad LGBT, las personas con discapacidad. Faltaban los inmigrantes y por eso nosotros impugnamos este acuerdo del Consejo General del INE para que el tribunal evaluara si era posible que se incorporara a los migrantes en estas acciones afirmativas y en efecto el tribunal nos dio la razón y vinculó al INE para que en esta elección del año 2021 los partidos políticos postulen al menos una fórmula de mexicanas que residen en el extranjero en las listas de diputaciones. Llama mucho la atención un mexicano que reside en el extranjero que pueda representar a su pueblo. Ahora, siento que habrá reticencia. Francamente, se me hace que es muy interesante, pero ¿cómo ejercer esa acción de diputación viviendo en el exterior? ¿Cómo legislar vía Zoom? ¿Cómo votar? O sea, vamos a suponer que un migrante que vive en, no sé, Los Ángeles, California, o en Texas, o en Chicago, en Illinois, sale electo como diputado ¿de quién? ¿Bajo qué estado? ¿Bajo qué circunscripción? Creo que es una pregunta muy válida, ¿no? O sea, es donde nació, donde, o sea, ¿cómo funcionaría y cómo funcionaría su trabajo legislativo? Es una pregunta muy interesante,
Porque, a ver, de entrada, las diputaciones migrantes no solamente, digamos, pensamos siempre en las diputaciones como la representación vinculada con un territorio. En este caso, en principio, las diputaciones migrantes representan un grupo de personas, que son los mexicanos en el extranjero. En este momento, digamos, es el primer paso para ir incorporando las diputaciones migrantes. Entonces, en este primer momento, las candidaturas tendrán que estar en las listas de los partidos en el mecanismo de la representación proporcional. En México, dividimos nuestro territorio en 5 regiones que conocemos como circunscripciones plurinominales. En estas circunscripciones se votan en total 200 diputados, 40 por cada una de estas circunscripciones. Entonces, los partidos tienen que incorporar en las 5 listas por lo menos a una fórmula de candidatos de mexicanos que residen en el extranjero. Entonces, lo que sucederá es que, por ejemplo, un migrante que vive en Los Ángeles tendría que ser postulado por un partido político en estas listas de representación para, en su caso, si el partido obtiene los votos necesarios, entrar en el reparto de diputaciones por este principio de representación proporcional y para poderse postular, pues el requisito es primero pues que sea una persona que reside en el extranjero. Pausa ahí rápido. O sea, estamos hablando de solamente diputaciones plurinominales, más no diputaciones que vayan por voto directo. Exacto. En este momento, este es, digamos, lo que hay, ¿no? Para poder avanzar hacia diputaciones de voto directo que pudieran ser candidaturas no partidistas, pues necesitamos que en el futuro se modifique la ley electoral. Ahora, ¿qué le dices a todos los mexicanos que, digo, ¿tú cuánto tiempo llevas viviendo en el exterior? Yo vivo en México. Tú vives en México, eso es importante. Yo vivo en el exterior y cuando me dedico a hablar de mi país, mucho, tú sabes que yo a eso me dedico, ¿no? Yo me dedico a opinar sobre la política de mi país, aunque yo vivo en el exterior porque soy mexicano y tengo mis derechos políticos. Sin embargo, una de las críticas más importantes que recibimos los mexicanos, que estamos en el exterior y que participamos activamente en la política nacional, es: tú cállate, tú vives en Estados Unidos, tú cállate, ¿tú qué opinas si ni aquí vives? Es un insulto diario, ¿eh? No solamente a mí como periodista, sino a muchos mexicanos que viven en el exterior, que en el momento en el que asomamos el cuello a decir, oye, ¿qué está pasando en México? Tú cállate, ¿a ti qué te importa? Tú vives en Estados Unidos o tú vives acá, tú vives allá. Creo que eso es muy importante, ¿eh? Que sepa la gente que los mexicanos que vivimos en el exterior no perdemos nuestros derechos políticos y mucho menos nuestra obligación política. Así es, y yo creo que además es una terrible hipocresía de el Estado mexicano, ¿no? Digo, el presidente habla y dice los héroes migrantes que nos mandan remesas, pero no opinen. Es una tremenda hipocresía. Cállense, no pero puede. Sea nuestro primer sustento, ¿no? Bienvenidos sus dólares, pero no hablen, ¿no? Claro, y es que es muy importante lo que dices y ojalá se tome en cuenta, porque miren, los mexicanos que estamos en el exterior tenemos la obligación de votar y tenemos, así como tenemos el derecho a votar, ¿qué más dice? Tienes el derecho a votar y ¿a qué? A ser votado. Por tanto, tendríamos derecho también en ello, en los derechos políticos que son inalienables como mexicano. Y siempre es importante, además de que, como bien lo dices, el músculo económico hoy por hoy de los mexicanos está en el exterior, les guste o no les guste. Hoy por hoy los mexicanos en el exterior representamos el ingreso más importante, más que Petróleos Mexicanos, más que la Comisión Federal de Electricidad, más que el turismo, más que el mismo Producto Interno de Movimientos de Capitales. Y eso nos da pues el derecho a votar y ser votados, ¿no? A opinar. Pues simplemente con ser mexicanos tienen el derecho de hacerlo. Claro, porque pero bien lo dices. Ahí están las remesas. Tenemos que tener ese músculo. Claro, por supuesto. Claro, estoy totalmente de acuerdo con objetivo, que se avance en esos derechos. ¿Y sabes qué? El presidente, cuando era candidato,
¿Cuántas veces fue a Estados Unidos a pedirle el voto a los migrantes, hermano? ¿Cuántas veces fue? Fue a Los Ángeles, fue a Chicago, fue a Washington, ¿no? Hizo una gira, inclusive que presentó un libro ahí que se llamaba Oye Trump. Fue a la ONU a presentar una demanda en contra del muro fronterizo, y en el momento en que se hizo presidente y viajó por primera vez a los Estados Unidos para ver a su amigo Donald Trump, lo único que hizo fue ignorar a esos migrantes que le confiaron su voto. Entonces ya basta. Yo estoy de acuerdo con. No quiso reunirse con las organizaciones. No se quiso reunir, y ahí estaba organizaciones como esta de Jaime Lucero, de Fuerza Migrante, que representa hoy por hoy a más de 2 millones de mexicanos en el exterior, ¿eh? Entonces, póngale ojo. Te agradezco mucho, Daniel. Te abrazo y a seguir luchando. El gusto es mío, mi querido Daniel Thatcher. De nuevo, saludo a todos. Gracias. Gracias, Daniel. Te agradezco muchísimo. ¿Qué punto, eh? ¿A poco no? O sea, la verdad es que pues se merece, ¿no? Dice un dicho en inglés: money talks and bullshit walks. O, en español, con dinero baila el perro, que sería with money dances the dog. Pues es que los migrantes representamos una buena lana.